Esta historia comienza cuando nuestro protagonista, llamado Ocarin, nos cuenta que fue engañado por su esposa. Añade que ellos dos salían desde la universidad, que ella era una esposa muy popular de la cual se sentía muy orgulloso, pero que al final no puede creer que lo engañara con uno de sus compañeros de trabajo. En ese momento, el prota tiene un recuerdo de cómo los descubrió. Él llegó a casa y la encontró con su amante en la cama. Ella, para justificarse, le echó la culpa al prota, pero Ocarin pensaba que todo eso fue realmente ridículo. Pasaron las horas, y Ocarin, con signos de agotamiento y tristeza, pensaba que su esposa, quien se llama Misae, al final se fue con su amante y que eso ya no importa. En ese instante, nuestro prota se dice que debería ir a buscar algo de comer en la calle, se pone algo de ropa y decide salir. Cuando abre la puerta para irse, se dice que debería darse un lujo con la comida, pues es un día especial, pero cuando levanta la vista, puede ver a una chica con los ojos llorosos, sentada en el suelo, afuera de su casa. Ella al verlo lo llama como sensei, pero el prota se sorprende y piensa el por qué una chica de preparatoria está ahí. Ella, al ver que no contestaba, decide volver a llamarlo como sensei. Pero en ese instante, una persona le grita a Ocarin y le dice que ha hecho llorar a su hermana. Esto tomó por sorpresa al prota y al verla se da cuenta de que es otra chica de preparatoria y, viéndole sus atributos, se pregunta si son hermanas. La chica Gal se acerca a la otra chica que lloraba y le dice a nuestro prota que eso no se hace, el hacer llorar a su hermanita. La Gal consolaba a su otra hermana, pero el prota les decía que él no era así y se preguntaba sobre quiénes eran realmente esas chicas, una Gal rubia llena de energía y una chica de cabello negro y largo, además de preguntarse el por qué ellas estaban enfrente de su casa. Pero antes de poder seguir pensando en cosas, la chica Gal le dice que debería ir al grano, así que le preguntan al prota que si las dejaría quedarse esa noche en su casa, añadiendo que si las deja quedarse, podrían hacer cositas ricas en la noche, que si le parece bien. Esto dejó en silencio al prota, y la chica Gal le pregunta que si no escuchó, que al final ellas dejarán que él les haga cositas a cambio de que las deje pasar la noche en ese lugar. Pero Ocarin en ese instante les dice que no deben burlarse de los adultos, a lo que la chica Gal le dice que no es ninguna broma, que lo dice totalmente en serio. Así que el prota le dice que si es en serio, que él no tiene ninguna de esas intenciones y les pide que lo mejor es que se vayan. En ese instante, la otra chica le toma el brazo a Ocarin y le pide que por favor las ayude, pues no tienen a dónde ir. Y la chica Gal interviene y le pregunta a nuestro prota que si no se acuerda de ellas dos, a lo que la chica de pelo oscuro también pregunta lo mismo. En ese momento, el prota las detalla mejor y se da cuenta de que las conoce o por lo menos las recuerda, así que les pregunta que si ellas son las chicas de la academia donde él trabajó como tutor hace algunos años, y ellas entre lágrimas de felicidad entienden que el prota ya las reconoce. Así que Ocarin le dice que ellas eran las famosas gemelas, la rubia llamada Akari y la chica de pelo negro es Nanako. En ese momento, Nanako se le tira encima y lo abraza, y muy conmovida le dice a nuestro prota que al fin la recordó. Así que Ocarin le dice que ha crecido bastante, pero justo en ese instante la rubia toma a su hermana por la espalda, le toca su pechonalidad y le dice al prota que Nanako ha crecido bastante, añadiendo que ella presume ser copa G. Pero Nanako, avergonzada, solo le dice que no diga esas cosas tan innecesarias. Akari la suelta y le dice a nuestro prota que ella, en cambio, es copa F, que su hermana sobresale mucho, pero que ella también tiene lo suyo, así que le pide al prota que también tenga eso en cuenta. Ocarin, que todo se lo tomaba con naturalidad, le decía a Akari que no ha cambiado en nada en ese aspecto, y la Gal le decía a nuestro prota que él tampoco ha cambiado mucho desde entonces. En ese momento, nuestro prota piensa que ellas han crecido físicamente, pero que en el fondo no han crecido en lo absoluto. Unos minutos después, el prota las deja entrar en casa, y mientras conversaban, el prota les pregunta sobre cómo supieron que él vivía en ese lugar. La Gal, que es la más conversona, le dice entre risas que no debe subestimar el poder de una gran detective, pero Nanako le dice que lo siente, pero que simplemente recordaba ese lugar. El prota se sorprende por eso, así que le pregunta sobre cómo recordaba su casa,
añadiendo que desde que estaba en la universidad vive en el mismo lugar, pero que quiere saber cómo es que ella sabe dónde vivía. Así que ella, algo nerviosa, le revela que cuando eran niñas, con sus compañeros de curso, decidieron jugar a seguir al sensei, y así encontraron su casa y ella recuerda el lugar. El prota se sorprende un poco por eso, diciendo que no lo sabía. Nanako se disculpa, pero su hermana le dice que no se ponga así, que ella era la más entusiasmada por venir donde el prota, así que Nanako trata de callarla. Okarin al verlas piensa que realmente no han cambiado, y Akari al verlo le pregunta que si le pasa algo y que por qué está llorando. Pero nuestro prota entre lágrimas le dice que todo eso es un poco nostálgico, que le trae recuerdos. Las chicas se preocupan un poco, pero el prota les dice que no se preocupen, y mientras les trae unos refrescos y se los pasa, al momento de darle el vaso a Nanako, por los nervios de los dos, hacen que se caiga el vaso sobre ella, mojándola de refresco. Akari aprovecha el bug y le dice a su hermana que solo con tocarle la mano a su amado, Okarin reaccionó de esa forma exagerada provocando derramar el líquido, le pregunta que si es una doncella o algo así. A lo que Nanako toma con mucha vergüenza. En ese instante ella se disculpa con el prota, y Okarin al verla le da una palmadita en su cabeza y le dice que no hay problema, que debe tener cuidado la próxima vez. Pero rápidamente se da cuenta Okarin que la ha tocado, y aleja su mano disculpándose y diciéndole que solo es una vieja costumbre con sus alumnos, pero a Nanako parece no importarle, al contrario. Parece ser que la hizo más feliz, y Akari al verla suspira aliviada. En ese momento, ella le pide al prota que si le puede prestar la ducha y el prota acepta, guiándola hasta ese lugar, así las dos chicas deciden ir al baño juntas. Unos segundos después, la rubia estaba en paños menores, molestando al prota que deberían entrar juntos a bañarse, pero el prota la rechazaba y cerraba la puerta del baño, añadiendo que les tendrá ropa lista para cuando salgan de la ducha. A lo que Akari le dice que no debería ser tan aburrido, que debería emocionarse un poco más con esa situación. Pero el prota, afuera del baño y mientras caminaba a la sala y se sentaba, pensaba que se sentía aliviado, pues ese día ha sido un torbellino de acontecimientos, empezando con su esposa yéndose con su subordinado. Y después encontrándose con dos chicas que resultaron ser sus exalumnas, que todo ocurrió en tan solo un día. Añade que la trama se está desarrollando tan rápido que sinceramente siente como si estuviera viendo un drama. Además, piensa que alojar a estas chicas podría traerle problemas, pero que después de la traición de su esposa, cree que tenerlas a ellas podría ser beneficioso, pues ahora se siente increíblemente solo. Pero en ese momento, sus pensamientos son interrumpidos por un grito de una de las chicas que lo llama, y le dice que hay una emergencia, y Okarin al verla se sorprende por tan ricos atributos. Pero Akari le dice que la lavadora no está funcionando, a lo que Nanako le pregunta sobre lo que deben hacer. Ahora ya avergonzado el prota al verlas no sabe qué decir, pero Lagan le dice que se ve muy sorprendido, y Nanako le pide disculpas, pero que es verdad que la lavadora se estropeó. A lo que el prota rápidamente les lanza algo de ropa, y les dice que de todos modos deben de ponerse algo encima, a lo que después de unos segundos ellas se visten. Y Akari le dice que el prota debió mirarlas, pero que no aprovechó, a lo que Okarin le dice que no diga mamadas. Lagal, que es la más castrosa, ahora se mete con su hermana y le dice al prota que debería mirar a una chica como Nanako, que acaba de salir del baño sin sostén y que debería mirar esa magnificencia. Pero el prota no cae en esa provocación, y le dice que no se pondría caliente con unas chicas como ellas, a lo que ellas dos lo toman con tristeza. Así que Lagal le dice a Okarin que es verdad que la lavadora está rota, y que sin sus ropas no podrán volver a casa, a lo que nuestro prota les dice que de igual forma ellas dos todavía no son mayores de edad. Entonces no está bien que se queden en la casa de un hombre adulto. Así que Akari con algo de lágrimas le pregunta que si entonces las echará de casa a unas chicas inocentes de preparatoria. En ese momento, el prota piensa que ellas son muy lindas, y que no hay seguridad de que no les pase nada en la calle esa noche, así que Lagal le pregunta en ese momento al prota que si está castrado, pero Okarin se lo toma con sorpresa, a lo que Nanako la regaña por lo que acaba de decir. Pero Akari le dice que pareciera,
pues teniéndolas a ellas dos y no hacer nada, entonces que por eso lo dijo, pero Nanako le pide disculpas por las palabras de su hermana. En ese momento, el prota empieza a pensar que Akari tiene razón, que no puede dejar que ellas se vayan a la calle en la noche, que no podría perdonarse si algo les pasa, y mientras él pensaba, Nanako lo observaba en silencio. Y después de unos segundos ella decide que lo mejor será irse y dormir en algún lugar cercano. Pero en ese instante el prota deja de pensar y les dice que los alojará por esa noche, a lo que las chicas las toma primero por sorpresa, pero después se alegran y lo celebran. El prota no sabe por qué las aceptó esa noche, pero cree que está haciendo lo mejor, así que Akari le dice a Okarin que ella hará la comida y que su hermana, como no sabe hacer nada, le pagará con ese cuerpo. Pero Nanako le dice que no diga esas cosas, así que el prota suspira de alivio, y al verlas les dice que solo las alojará por ese día. Y pensando, se dice que esas gemelas llegaron a su vida a llenar las grietas que tiene su corazón. Al día siguiente, y mientras el prota dormía, soñaba en su lugar de trabajo, con un tipo rubio llamado Kisogawa, quien le hablaba de un señor que siempre se quedaba mirando a la ventana. A este lo llamaban el editor de la ventana, y aquí aclararemos que nuestro prota es un editor en una editorial de novelas ligeras. Siguiendo con la historia, el rubio en el sueño molestaba al prota que trabajaba mucho y hacía muchas horas extras, añadiendo que él se iba a ir temprano. A lo que el prota le preguntaba el por qué y este sujeto le decía mientras miraba a su celular, que tenía una cita con su novia, que esa chica estaba buenísima. Además le preguntaba al prota que si le interesaba ver fotos de ella, que se llamaba Misae. En ese momento, el prota se levanta asustado, y se decía que eso solo había sido un sueño. Un rato después, salía ya cambiado de ropa y afeitado, listo para ir a trabajar, pero cuando mira hacia la cocina, se encuentra con Akari, quien al verlo lo saluda y el prota le pregunta sobre su uniforme, y que si no se había manchado con el refresco. Ella, al escucharlo, le dice que le dio un golpe a la lavadora y milagrosamente volvió a funcionar, que por eso ya llevaba su uniforme escolar. El prota comprendía y ella le decía que lo mejor sería que desayunara. Okarin miraba que ella le había preparado un rico desayuno, pero Akari le dice que en ese refri no había nada y que le había tocado ir al súper a hacer algunas compras. El prota lo comprende, y ella en ese momento empieza a decirle muy seria, que la esposa que tiene es lo peor, pues tras de que no cocina para su esposo, también le pone los cuernos, que es lo más bajo que hay, que ni siquiera como ser humano sirve. El prota, que la había estado escuchando, le pregunta sobre cómo sabe de la infidelidad de su esposa Misae, pero la rubia no sabe qué decir, así que para desviar más preguntas del prota, lo empuja a que mejor se siente y desayune. Después de que el prota come algo, se levanta para irse y Akari le dice que no ponga esa cara, que la culpa es toda de esa estúpida mujer, que lo mejor sería que la olvidara de una vez, a lo que el prota le dice que tiene razón, que él no es el culpable de nada. Así que la Gal le dice que debe olvidarla y seguir adelante, que por ejemplo, ella es una buena opción, que debería considerar ennoviarse con las dos hermanas. Y en ese momento Akari se pregunta por su hermana y si todavía sigue durmiendo, que debería ir a levantarla. Pero el prota la detiene y le dice que él ya debe irse a trabajar, a lo que Akari se sorprende y le pregunta el por qué debe trabajar un sábado. Pero el prota le dice que para un editor como él, no hay fines de semana libres, que trabaja en una empresa explotadora, a lo que Akari le dice que trabaja mucho y no tiene mucho descanso, que lo mejor que podría hacer es renunciar a ese lugar. Pero el prota no sabe qué decir sobre eso, así que la rubia aprovecha el momento y le aplica un beso en la mejilla al prota, y le dice que ese fue un hechizo para darle energía, añadiendo que le desea un buen día. Así que el prota se alista para irse, pero en ese instante alguien se le acerca por la espalda mientras se colocaba sus zapatos. Esta era Nanako quien lo saluda, y Okarin al verla recién levantada, le pregunta por su despertar, pero ella con una sonrisa le da los buenos días y el prota se despide y se va. Un rato después y cuando el prota llegaba a su trabajo, pensaba en el tipo que le robó a su esposa, y se decía que este pendejo, así como en su sueño de la mañana, también lo provocó el mismo día donde descubrió la infidelidad de su esposa. Nos cuenta que ese día, después de regresar de trabajar toda la noche,
olvidó avisarle a Misae y volvió a casa, que cuando entró a su habitación, encontró a ese castroso con su esposa en la cama. Y recuerda además que desde que el rubio entró a la empresa, siempre fue bueno ganándose a la gente, que tenía una cara dulce y con muchas mujeres a su lado. Añade que ese tipo estaba teniendo una aventura con su esposa y que le gustaría enfrentarlo ese día en la oficina, pero que lastimosamente no puede en ese momento, pues tiene una reunión con la jefa de esa editorial. Añadiendo Karin que no sabe con qué cara debe entrar en la oficina. Cuando llega a la reunión con su jefe, ella no lo deja ni siquiera sentarse y rápidamente le dice que le perdone lo directa, pero que lo que quiere es que nuestro prota deje la editorial donde trabaja. El prota, después de escucharla, algo molesto, le pregunta el por qué tan repentina esa decisión, pero su jefa le dice que es simple, que en la oficina andan circulando rumores de que nuestro prota está teniendo una aventura. Karin se sorprende por esas acusaciones y le pregunta el por qué se habla de eso de él en la oficina, así que la jefa le dice que se tranquilice, pues sabe que está casado y aún así se metió con una chica del mismo sello donde trabajan. El prota empieza a molestarse y con un tono más duro, le dice que eso no es verdad, preguntándole sobre la persona que dijo esa mentira. La jefa le dice que fue el rubio netoreador y el prota entiende que esa escoria está hablando mal de él, así que le pregunta a la jefa el por qué no podría ser el rubio el mentiroso, y ella le dice que es porque el rubio es una buena persona. En ese momento, el prota confirma también los rumores de que su jefa y el pendejo del rubio también están juntos. En ese instante, el prota le dice que entonces es el momento perfecto, y con una sonrisa añade que ya entendió todo lo que pasó, y que lo mejor es renunciar a ese trabajo. La jefa se sorprende por eso, y Karin le dice que es el mejor momento para hacerlo, que después de todo ella fue quien le pidió que se fuera. Así, el prota se voltea para irse, y su jefa le dice que no le pidió que renunciara, solo le pidió que dejara el sello, pero que podía seguir en la empresa. Pero el prota le dice que ya no le importa y se va, alejándose de ese lugar. Un rato después de salir de esa oficina, el prota estaba en la terraza gritando su frustración, pero en ese momento una persona llegaba y lo saludaba. El prota al reconocerlo lo llamaba como subdirector, Agematsu. En ese instante, el subdirector le pregunta por si pueden hablar y el prota unos segundos después le comentó toda la situación que estaba viviendo. El jefe lo comprende y le dice que le cree todo lo que Karin le ha contado. El prota estaba sorprendido, pues no estaba seguro de que alguien pudiera ponerse de su lado, así que el subdirector le dice que él le comentó lo mismo a la jefa, pero que ella simplemente no creyó. Que él siempre vio a nuestro prota muy dedicado y hasta trabajando horas extras, que está seguro de que no podría siquiera tener una aventura en la oficina con nadie. Añade que sin pensar en lo que los demás piensen, un tipo como Karin nunca haría algo malo. El prota, algo conmovido, suelta algunas lágrimas y le dice que le alegra escuchar eso. En ese momento, el subdirector le pregunta que si quiere que hable con sus superiores, pero el prota le dice que no hay necesidad, pues él ya renunció. El subdirector no lo puede creer, pero el prota le dice que ya lo decidió y que no planea seguir en este lugar. El jefe lo entiende, y después de pensarlo por algunos segundos, le pregunta a Karin que si le gustaría lanzar una nueva editorial como socios. Esto fue una bomba para el prota, pues no lo creía, pero el subdirector le decía que tenía pensado dejar ese lugar y empezar una nueva editorial, que al ser nueva se pueden hacer muchas cosas distintas a una editorial de renombre, y que podrán darle oportunidad a nuevas obras que en esta empresa donde trabajan jamás lo harían. Además, le añade al prota que ya está cansado de cómo hacen las cosas ahí, pues son unos explotadores laborales que los hacen trabajar hasta la madrugada e incluidos fines de semana. En ese momento, el prota tiene el recuerdo de Akari, cuando ella le decía que debería renunciar a ese trabajo que lo obligaba a hacer horas extras y trabajar hasta los fines de semana, y después de recordar, Karin le dice a su jefe que tiene razón y que entonces cuente con él para ese trabajo. Unas horas después, y cuando Karin regresa a casa, cansado se tira sobre su futón a descansar, pero siente algo suavecito debajo de él. Karin se pregunta lo que puede ser, pero al analizar, se da cuenta de que era Nanako, quien estaba profundamente dormida.
El prota al verla balbuceando su nombre, la llama para despertarla, y cuando ella se levanta nota que él está encima de ella, y por la puerta de atrás Akari nota lo que está pasando. El prota al verla ya sabe lo que ella dirá, y ella con una risa pícara le dice que ya lo entendió todo, a lo que Okarin le dice que eso es solo un malentendido, pero Akari no quiere que le expliquen nada. Sale de la habitación sin antes decirle que no pasa nada, y que espera que disfruten de ese momento a solas. En ese momento, el prota iba a explicar todo, pero Nanako lo toma y le dice que su hermana es demasiado ruidosa. En ese momento, regresa la rubia y le dice a su hermana que tienen un problema y que Okarin ya regresó a casa. Esto hace que Nanako se despierte completamente y entienda la situación en la que está, así que rápidamente se aleja del prota y le dice que todo eso es un malentendido. El prota le dice que no se preocupe, pero Akari la hace sentir con más culpa, preguntando que si entonces estaba haciendo cosas indecentes en la cama de nuestro prota. Pero en ese momento Okarin la detiene con un golpecito en la cabeza, y le dice que deje en paz a su hermana, así que le pregunta a Nanako que si estaba haciendo aseo en esa habitación y le da las gracias, seguramente pensando que ella después de asear, se quedó dormida en su cama. En ese instante, el prota vuelve y regaña a la rubia, y le dice que debería de molestar menos a su hermana, así que Akari se disculpa y le dice que es momento de que vayan a cenar, pues la comida está lista. Unos momentos después, todos cenaban y el prota le decía a Akari que estaba muy rico, pero ella le decía que lo había hecho con mucho amor. El prota le era indiferente. Pero ella le decía que lo hizo así porque quiere que algún día ella sea su esposa. El prota las mira con cara de ternura, y Akari le dice a su hermana que nuestro prota solo las mira como sus alumnas y que deben trabajar duro, pero Nanako, quien estaba concentrada en la comida, ni siquiera le prestó atención a sus palabras. Cuando acabaron de cenar, el prota y las dos chicas se sentaron a conversar, y Akari le preguntaba al prota sobre lo que se vendría desde ese momento, además de añadirle sobre lo que haría con esa idiota de esposa que tiene. En ese instante, el prota algo cabizbajo le dice que se divorciará de ella, lo que las dos chicas celebran. Okarin les dice que ha tratado de comunicarse con ella desde la mañana para entregarle los papeles de divorcio, pero que no le ha contestado, ni siquiera a sus mensajes. Las chicas se enojan y Akari le dice que es una cabrona, pues no puede ser una buena esposa, y ahora tampoco una buena mujer. Así que alegremente le dice a Okarin que lo mejor es que se separe de ella. La rubia sigue hablando y ahora le aconseja que lo mejor será que no pida compensación por el divorcio, pues alargaría más el proceso. Añade que además el prota tiene un buen empleo y que no necesita esas migajas para poder vivir. Así que Okarin les dice que la verdad fue que renunció a su trabajo. Esto las dejó mudas, pero al instante le preguntan el por qué lo hizo. Okarin, un poco tranquilo, les comenta que el subdirector de la empresa lo invitó a formar una nueva editorial con él, y que aunque por ahora no ganará lo mismo, no tiene problemas por dinero, así que no deben de preocuparse. Akari, con ganas de salvar el momento, le dice que ella como su segunda esposa se encargará de las finanzas del hogar, y Nanako, quien no se quería quedar atrás, le dice que ella, también como primera esposa, entonces hará lo posible por ahorrar más. En ese momento, las dos se juntan y tímidamente le dicen a Okarin que entonces también en las noches ya sabe lo que pasará. El prota deja pasar la broma, pero en ese instante se pone serio, y les comenta que al principio les dijo que solo se podían quedar una noche, pero que ahora quiere saber por qué dijeron que no tenían a dónde ir. Como el prota no recibía respuesta, volvió y les preguntó lo mismo, así que el prota les pregunta sobre si su familia debería estar preocupada por ellas, así que Akari le dice que no hay forma de que ese tipo, refiriéndose seguramente a su padre, se preocupe por ellas, y además no quiere regresar a esa casa. El prota les pregunta entonces el por qué no fueron a la policía o a protección infantil, pero Akari le dice que eso también lo intentaron, pero al final tampoco las ayudaron. En ese momento, el prota entiende que ellas ya habían buscado ayuda antes que venir a él y no la recibieron. Piensa que el problema con ellas es más profundo de lo que parece. En ese instante, Akari le dice que sus abuelos se fueron con San Pedro, y que sus demás familiares tampoco les ayudaron. Así que Nanako le dice que ya no tienen a nadie más.
Por eso decidieron venir a la casa de nuestro prota. Ocarin, sorprendido, piensa que a pesar de que ellas están en una situación tan difícil, querían consolarlo con el tema de su esposa y que él solo pensaba en su propio bienestar, así que se pregunta sobre lo que puede hacer por ellas. En ese momento, al verlas algo nerviosas y preocupadas, Ocarin les dice que entonces pueden quedarse ahí por un tiempo, y ellas, sorprendidas, no se lo creían de a mucho. Así que Nanako le dice que ellas son menores de edad y que no pueden trabajar, así que toda la responsabilidad caerá sobre nuestro prota. Pero Ocarin le toma la cabeza y le dice que no se preocupen, que él está bien económicamente y podrá con eso. Además, les dice que al día siguiente irán de compras para tener lo necesario para subsistir. Esto llenó de alegría a las chicas, y Akari quería darle piquitos al prota, pero el prota siempre la alejaba. Así que las dos chicas se relajan y creen que desde ese momento empezará la vida de convivencia con nuestro prota. En ese instante, el prota les pregunta sobre lo que harán con la escuela, pero Akari le dice que en ese momento están de vacaciones y que no hay inconveniente, y Nanako añade que además el instituto está muy cerca de ahí, y que de igual forma falta mucho para que vuelvan a clases, que todo está bien. El prota seguía preocupándose, y ahora les preguntaba sobre la matrícula, pero ellas le dicen que también ya estaba solucionado. Esto al fin llenó de tranquilidad al prota y les dice que si llegan a necesitar algo, no duden en avisarle, a lo que las chicas agradecían. Después de conversar por algunos momentos, Ocarin les decía a las dos que por lo menos debía hablar con sus padres para ver si podía obtener el permiso de ellos, a lo que Nanako le decía que no había problema con eso. A la mañana siguiente, Akari se levantaba, pero miraba que Nanako seguía durmiendo. Ella en sus sueños hablaba del amor que le tenía a nuestro prota, y Akari le decía que no tenía que preocuparse por nada, que ella nunca la iba a dejar sola. En ese momento mira su celular y no tenía mensajes, pero le comentaba a una Nanako dormida que si ella era feliz, entonces Akari también lo sería, que por eso haría todo lo posible por unirlos. Pero en ese instante Nanako se despierta y le pregunta sobre lo que pasa, pero Akari no le cuenta nada, a lo que Nanako se vuelve a dormir. Pero para sus pensamientos, Akari se dice que hará todo lo posible para que su hermana y el prota terminen juntos. En ese momento, el prota entra en la habitación y, Akari al verlo se levanta y lo saluda. El prota le dice que ella siempre tiene buena energía, y ella le dice que es lo único que tiene a su favor, así que Akari le pide a su hermana que salude, pero ella tímidamente solo da los buenos días. Akari le dice que aunque haya crecido debe mejorar para así poder conquistar a nuestro prota, que debe mostrar más sensualidad, y se la imagina siendo más atrevida. Así que el prota le dice que no diga esas cosas, a lo que Akari le dice al prota que la disculpe, pues todavía no tiene listo el desayuno. Ocarin la toma de la frente y le dice que no se preocupe, que tampoco es la sirvienta, que solo es una niña. Esto hizo que Akari se sintiera conmovida, pues en sus recuerdos, su madre siempre la regañaba y la mandaba a hacer los quehaceres de la casa. En ese momento, al verla así silenciosa, Ocarin le pregunta que si le pasa algo, pero ella le dice que no pasa nada y que todo está bien. Al final, le dice al prota que entonces ella se irá a preparar el desayuno, pero Ocarin le dice que no se preocupe demasiado, que ellas siguen siendo menores y que él está agradecido de que preparen las cosas, pero que no tienen que tomar siempre la iniciativa de todo, que deben apoyarse más en los adultos como él. Esto hizo que ella se sintiera más comprendida, y piensa que si el prota la sigue tratando así no faltará mucho para que ella también caiga como su hermana. En ese momento, el prota les pregunta que si lo mejor sería que comieran en la calle, que hay un restaurante cerca y que de seguro les gustará, a lo que ellas, muy felices, deciden aceptar. Un rato después, y mientras desayunaban en un restaurante, ellos conversaban, pero Akari no la estaba pasando muy bien, ella quería que su hermana se sentara al lado de nuestro prota, pero que ahora era ella quien estaba sentada en ese lugar junto a Ocarin, algo que la hacía sentir mal por Nanako, ella solo quería que su hermana estuviera con nuestro prota. En ese momento, Ocarin les dice que esto le trae recuerdos, que cuando él les daba clases Akari siempre se hacía al lado de él, y Nanako le decía que así siempre se distribuían las clases. Que Akari siempre era muy inquieta cuando se hacía al lado de ella,
pero que cuando se sentaba al lado de nuestro prota, sorpresivamente se quedaba en silencio. Para Akari, en sus pensamientos se decía que esto prácticamente lo hacía porque debía comportarse al lado de la persona que le gustaba. Así que el prota en ese momento le recuerda que a ella de niña siempre le gustó la soda de crema, y le pregunta que si le está gustando la de ese lugar. Ella hace un puchero muy tierno, entendiendo que el prota hasta recuerda sus gustos, y en ese momento Karin recibe una llamada. Cuando él contesta, nombra a una persona llamada Rusia, pero en ese instante Akari se pregunta sobre la identidad de esa mujer y empieza a especular sobre si es bonita y sobre si estaría interesada en nuestro prota. Que después de todo Karin es atractivo, y eso hace que las demás mujeres quieran quedarse con él, que su principal objetivo es juntar a su hermana con nuestro prota. En ese momento, el prota se fue a hablar, y las dos chicas se quedaron solas. Akari mira a su hermana y le dice que todo estuvo muy rico, y que ahora están felices por ir de compras, pero en ese instante, Akari se pone un poco seria y le dice a su hermana que ella solo quiere que sea feliz. Pero Nanako la interrumpe y le dice que lo mejor es que ambas sean felices. Esto llenó de felicidad a Akari, así que Nanako le dice que ella no tiene la intención de ser feliz sola, que quiere que sigan sonriendo juntas. En ese momento, Akari tuvo un recuerdo de cómo eran de unidas de niñas, y le dice que tiene razón, así que deja la tristeza, y le dice que entonces ahora entre las dos deben de trabajar juntas, para hacer que Okarin las acepte. Esto puso muy avergonzada a Nanako, quien le pregunta sobre eso, imaginándose cosas sucias, pero Akari le dice que deben de tratar de hacer que las acepte para que hagan un trío. Nanako le grita y le pregunta por lo que está diciendo, pero Akari le dice que deben ir con toda, pues si lo hacen es seguro que algún día Okarin las acepte. Nanako le dice que el prota no es así, que es demasiado amable, pero Akari le dice que lo sabe y que por eso deben hacer su ataque de encanto para que el prota cambie y pueda aceptarlas. Ellas siguen molestando con eso, pero en ese instante el prota vuelve y les dice que bajen la voz, que están molestando a las demás personas, y Akari al verlo decide atacar rápido, abrazándolo y diciéndole cosas cariñosas a nuestro prota. Nanako estaba algo celosa y le dice que no moleste a nuestro prota, pero Akari le dice que a ella también la quiere mucho. En ese momento, el prota se la quita de encima y le dice que no lo engañarán con esas palabras. En ese momento, vuelve y suena el celular del prota y él pensaba que era de nuevo la mujer de antes, pero cuando revisa la pantalla del móvil, se queda en shock. Las chicas lo notan y le preguntan sobre lo que pasa, pero el prota leía el mensaje, era una respuesta de su esposa, diciéndole que se había equivocado, que si podían verse, añadiendo que quería disculparse en persona, y poder volver a empezar con Okarin. Unos días después, el prota hablaba con las chicas y se disculpaba, pues no podría ir de compras con ellas el día siguiente en la mañana, pues debía hacer algo, pero que en la tarde de ese día sí que podría. Entonces reprogramaba esa salida. Nanako después de escucharlo le preguntaba que si entonces iba a ir a ver a su esposa, y desde la cocina Akari le preguntaba el por qué iba a ver a esa estúpida mujer. El prota entonces les contó, que aquel día en el restaurante había recibido un mensaje de ella, en el que le decía que quería que se encontraran para hablar, pues quería volver con nuestro prota. Las chicas se pusieron de mal genio y le preguntaron a Okarin que si tenía intenciones de regresar con esa mala mujer, después de haberlo engañado de la forma en que lo hizo, pero el prota les dice que eso no pasará, que sus sentimientos por ella ya no están, y que el día que se encuentre con ella le hará firmar el divorcio, y se acabará ese bodrio de matrimonio. Akari se alegra y le dice que es lo mejor. Pero algo inquieta a Nanako, quien le dice que si su esposa ahora quiere reconciliarse es porque debe haber una razón, a lo que Akari, que toda se la sabe, le dice que eso es obvio, que quiere volver porque seguramente su amante la ha dejado. Nanako no estaba tan convencida, pues creía que los dos amantes se querían bastante, pero Akari le dice que seguramente, el amante se cansó de una señora que es más vieja que él y la botó, añadiendo que esa mujer tiene una personalidad horrible. En ese momento, Nanako entiende la situación y reconoce entonces que por eso la esposa de Okarin quiere volver, que esa situación le da asco hasta el punto de querer vomitar.
Pero Akari le dice que hay pocas mujeres tan despreciables como la esposa de nuestro prota, que si de verdad sintiera culpa, en vez de enviar un mensaje, hubiera venido en persona donde el prota y hubiera agachado la cabeza ante él. En ese momento, el prota les pide que dejen ese tema, y que enojarse por alguien como su esposa es un desperdicio de tiempo y energía, a lo que las chicas entienden y aceptan. En ese instante, las chicas le preguntan al prota que en dónde se reunirá con su esposa, y el prota les dice que será en el mismo restaurante que desayunaron aquel día. Pero el prota entiende el porqué de esa pregunta, y les pregunta que si no están pensando en ir también ellas, a lo que las chicas le preguntan que si entonces no pueden ir. El prota, algo serio, les dice que no, pues ese es un asunto entre su esposa y él, así que les pide que no vayan. Ellas, algo tristes, entienden y aceptan, pero cuando el prota pensaba que no dirían nada más, ellas le dicen que si llega a necesitar ayuda, entonces no dude en contactarlas, que ellas usarán su carta secreta. Okarin les pregunta sobre eso, pero ellas no le dan detalles, solo le dicen que con eso, la esposa infiel caerá con el primer golpe, y que esa carta que tienen es un golpe garantizado. El prota finaliza diciéndoles que no se preocupen, que solo irá por la firma de divorcio, que no habrá necesidad de esa carta de la que ellas hablan. Al día siguiente, en el restaurante acordado para la cita, el prota entra y se sienta donde estaba su esposa. Él pensaba que solo hará que ella firme para cerrar ese ciclo y dejar todo en el pasado. En ese momento, su esposa le pide perdón por llamarlo, sabiendo que él está siempre ocupado, así que el prota le pregunta que si no tiene algo más importante, por lo cual disculparse. Ella, sorprendida, le dice que le pide perdón por hacer algo que pareció traición para él, que lo siente mucho. Pero el prota, muy frío y serio, le dice que no es que pareciera una traición, que lo de ella fue una traición a toda regla. Ella se exaspera un poco y le dice que no es lo que cree, pero el prota le dice que no tiene la intención de escuchar excusas, así que saca los papeles de divorcio y se los pasa, diciéndole que se van a divorciar. Ella se niega diciéndole que debería escucharla primero, pero la gente a los alrededores empiezan a susurrar sobre eso. Okarin, al verla, le pide que se siente y que deje de molestar a los demás, a lo que ella acepta y se sienta. Okarin le pide que los firme de una vez, pero ella sigue diciéndole que deberían hablar las cosas. Okarin, que ya estaba un poco cansado de la situación, le pregunta sobre de qué hablarían, sobre donde ella cree que ve un lugar para una conversación después de todo lo que le hizo. Añade que aunque ella tenía esposo, se acostó con otro hombre, que eso es un hecho. Ella seguía poniendo excusas, pero el prota le pregunta que si entonces no fue eso lo que pasó, que por lo menos eso sí va a escucharlo. Ella empieza a balbucear de nuevo excusas diciendo que no fue así, después se levanta y se sienta a un lado del prota tocándole la pierna. Okarin pensaba que ahora trataba de seducirlo. Su esposa le decía que la perdonara, que quería que se volvieran a llevar bien como antes, pero el prota ya no la soportaba, así que le pregunta que si actuando seductoramente él iba a cambiar de opinión. Ella se sorprende, pero el prota le dice que lo siente, pero que pase lo que pase, desde ahí en adelante ya no tendrá la más mínima intención de tenerla en consideración. Ahora ella entraba en pánico. Okarin se cambiaba de asiento y ahora le decía que ahora se iban a divorciar y que no quería que se le acercara tanto. Finaliza diciéndole que lo mejor es que terminen con todo ahí, que él vivirá a su manera y ella puede seguir feliz con el tipo que lo traicionó. En ese instante, ella agacha la cabeza y le dice que eso es imposible. El prota le pregunta que si es porque el otro pendejo la abandonó y dio en el clavo. Ella se sorprende por lo que dijo Okarin, así que el prota le sigue diciendo que seguramente, como el pendejo la botó y ya no tenía a dónde ir, entonces pensó en el seguro, el que siempre estaba para ella. Que creía que podía volver como si nada. En ese momento, ella iba a decir algo, pero no le salían las palabras. El prota seguía recriminándole cosas, y ahora le decía que si no fuera verdad lo que él dijo, entonces ¿por qué se veía tan desesperada? Le recuerda que se fue de la casa y luego desapareció, y ahora quiere volver y empezar de nuevo. Okarin quiere que le diga entonces la verdad de todo, pero su esposa de nuevo empieza a disculparse y a decir que no lo volverá a hacer.
pero el prota pregunta que si entonces no volverá a traicionarlo de nuevo. Le dice que ya no puede confiar en ella, y tomando café le dice que ya es momento de que se rinda, y que no importa lo que ella diga. No cambiará de opinión, afirmando que es un hecho que ella le fue infiel. Su esposa en ese momento cambia de táctica, y ahora le dice al prota que lo que le contará lo tenía guardado, pero que en realidad el pendejo ese día había abusado de ella. El prota le pregunta que si entonces él la forzó a hacer eso. Pero ella, pensando que el prota ahora le creerá, empieza a contarle que ese día el rubio entró y forcejeó con ella, y después la tomó. El prota le decía que bajara la voz, pero ella seguía hablando duro, y ahora le decía al prota que no era mentira lo que ella decía. Además le preguntaba al prota que cómo estaba seguro de su infidelidad, pues cuando Karin llegó ellos no estaban haciendo nada. El prota por un momento pensó que eso era cierto y que no tenía una prueba clara de eso. Pero ella ahora le decía que tenía razón, y que además nuestro prota no tenía pruebas de que era una infidelidad, que si las tenía se las trajera para confirmarlo. El prota pensaba que esta mujer de verdad era un fastidio, pero la esposa le dice que si no tiene pruebas, entonces no hay ninguna razón para que se separen. Pero justo en ese momento, alguien grita a la espalda de Ocarin y le dice que tiene pruebas. Cuando Ocarin voltea a ver, se da cuenta de que están nuestras heroínas favoritas, y el prota al verlas, les pregunta el por qué están en ese lugar, a lo que Akari le dice que ellas son sus refuerzos, y Nanako añade que estaban preocupadas por nuestro prota. En ese momento, la castrosa de la esposa se levanta y pregunta sobre la identidad de las chicas, a lo que Akari le dice que eso no tiene nada que ver con una señora, lo que la esposa lo toma a mal. Akari sigue hablando y ahora le dice que la esposa del prota es una señora bien grandecita para andar engañando y seguir jugando por ahí. Añade que además el tipo la dejó, y ahora llorando inventa puras mentiras. Le pregunta que si eso no le parece patético. Misae levanta la mano para golpear a Akari y callarla, pero el prota la toma y le dice que se calme, y que por qué le iba a pegar a unas niñas. La esposa se enoja porque el prota las protege, y Ocarin le dice que golpear a unas menores se podría considerar como delito, que debería comportarse como una adulta, y en ese momento el prota se voltea a ver a Akari, y le pregunta que si está bien, a lo que ella confirma y avergonzada le agradece. En ese momento, Ocarin les pregunta de nuevo el por qué ellas están ahí, y Nanako le dice que están ahí porque tienen pruebas, que tienen lo que hace falta, helas bajo la manga. Pruebas de que la esposa del prota sí era una infiel descarada. Misae, que estaba furiosa, grita y les dice que eso no puede ser. En ese momento, las dos hermanas sacan su móvil, y le muestran al prota la prueba definitiva, era una foto de su esposa invitando a pasar a su casa al rubio. Ella furiosa les dice que eso es falso y trata de quitarle el celular a las chicas, pero el prota la detiene, diciéndole que no debe tocar a las chicas, así que las chicas le dicen a la infiel que si seguirá diciendo que todo es editado después de ver ese video y le muestran ese mismo. En el video se ve a ella con el rubio y lo invita a pasar a casa, abrazándolo y lista para darle un beso. La esposa se desespera y le dice al prota que no mire eso y que lo detengan. En ese momento, Nanako le dice que esas pruebas podrían llevarlas a juicio, y la infiel sin duda perderá, que también podrían pedir una compensación económica, y le pregunta que si podría pagarla. La esposa se queda sin palabras y se derrumba, así que las chicas la siguen enterrando, y ahora le dice que como no tiene dinero, que como el infiel la dejó, y que seguramente sus padres también la abandonaran, entonces por eso busca de nuevo al prota. En ese instante, Nanako le da un ultimátum. Le dice que si sigue molestando a Ocarin, entonces ellas le darán esas pruebas y la llevarán a juicio, así que le pregunta que si después de ver las pruebas, todavía seguirá mintiendo. La esposa infiel quería hacer un último intento, pero se dio cuenta de que había perdido, y lo único que pudo decirle a Ocarin ahí tirada en el suelo era que lo sentía, que sentía haber sido infiel y por traicionarlo, y que la perdonara por mentirle, que se disculpaba por todo. En ese momento ella se pone de rodillas y agacha la cabeza, pidiendo más perdón, añadiendo que no tiene dinero y que nunca ha trabajado en serio, que no puede volver con sus padres, y le pregunta al prota que si la abandonará.
Pero el prota al verla rápidamente le dijo que sí, que la iba a dejar, porque la odiaba demasiado, que no le importa si pide perdón, miente o se hace la víctima, que no iba a cambiar de opinión, pero que si sigue insistiendo iniciará la demanda. Y en ese momento saca un celular y le dice que todo lo que ella dijo quedó grabado, que pueden ir a juicio y pelear, pero que ella prácticamente perderá. Entonces le sugiere que firmen los papeles de divorcio en ese momento, que debe saber cuál es la mejor opción para ella. La esposa se molesta por la grabación, pero el prota le dice que lo hizo porque ella es una mentirosa. En ese momento, el prota se voltea y empieza a caminar, pero sin antes decirle que ya le entregó los papeles y que eso será lo último que hablen. Ella le pide que entonces hablen de cómo se dividirán los bienes, pero el prota con las chicas se sorprenden. La loca le dice que ellos siguen siendo pareja y que deben dividir la casa y sus bienes. En ese momento Akari habla y le dice que deje de ser tan caradura, y el prota la fulmina diciéndole que todo lo compró él, antes del matrimonio, que ella no tiene derecho a nada, pero que sí le devolverá sus pertenencias personales, que todo se lo enviará a su nueva casa. La esposa ya no podía de la desesperación al escuchar eso, así que Akari le dice que después de hacer lo que hizo, todavía pedía dinero. Que era una basura, y Nanako le decía que como mujer la despreciaba profundamente, diciéndole al final, que nunca más se vuelva a acercar a nuestro prota. En ese momento, los tres se van del lugar, dejando a la infiel tirada y derrotada en el piso. Esto marca el final de la separación de Okarin con su esposa. Continuando con nuestra historia. Al día siguiente, después del alboroto ocurrido con la esposa del prota, Okarin les comenta a las chicas mientras desayunan que, al próximo día, irán a su casa, las personas encargadas de la mudanza. Akari y Nanako, que estaban comiendo en ese momento, se sorprendieron por esas palabras, solo se preguntaban sobre de cuál mudanza estaba hablando. En ese instante, Akari le dice a nuestro prota que ya lo ha entendido todo, añadiéndole que va a sacar las cosas de su estúpida esposa infiel. El joven lo confirma, pero les aclara que esa no es la verdadera razón del cambio. Nanako, entonces, le pregunta sobre cuál es la verdad de la mudanza, así que Okarin le explica que, en parte, es verdad que sacarán los objetos de Misae por completo, pero que también las demás cosas que le pertenecen a él, las llevarán a su nueva casa. Las dos jóvenes, después de escucharlo, se asombran y se preguntan sobre la nueva vivienda. Akari le cuestiona si acaso compró una casa nueva, pero el prota, de forma tranquila, le aclara que no, que solamente la ha alquilado. En ese momento, le pide a la rubia que le dé un poco más de comida, pues está muy rica, algo que ella acepta sin ningún problema. Nanako, que también tenía sus propias inquietudes, le pregunta al prota el porqué de alquilar otra casa. Antes de que Okarin pudiera responder, la rubia interviene y le dice al joven que ya conoce la razón del por qué mudarse a un nuevo hogar. Muy entusiasmada, la rubia afirma que es por su estúpida esposa, pues ella conoce el lugar actual, y sería un gran problema en el futuro si reapareciera, añadiéndole que podría venir a generar más inconvenientes, e incluso podría solicitar volver a vivir en esta casa donde se encuentran ahora. Nanako, por su parte, entiende la razón y le agradece a nuestro prota por ser tan considerado y por pensar y hacer todo eso por ellas. Okarin, después de escucharlas, les dice que no se pueden descartar esas ideas de su esposa infiel, así que es mejor estar prevenido. Además, él no sabe qué podría hacer esa mujer si vuelve y él no está en casa. Tranquilamente podría entrar y armar un escándalo como el de antes, así que lo mejor es cambiar de domicilio. Las chicas lo entienden perfectamente y se alegran por sus palabras. En ese instante, el prota le hace un cumplido a la rubia y le dice que ella captó todo demasiado rápido, algo que ella piensa que está mal, pero el joven le asegura que no. Le dice que ella tiene una capacidad impresionante de preocuparse por los demás y que eso es una de sus grandes virtudes. Aquello la hace sentir muy halagada, pero el prota la aterriza y le dice que no sea grande, pues una dama es aquella que, aunque se dé cuenta de algo, no lo dice en voz alta, le estaba dando una crítica constructiva, algo que la hizo sonrojar de inmediato.
para mí que la rubia está más tragada que la propia Nanako, jajaja. En ese momento, Akari habla y le dice al prota que su hermana no entendería lo mucho que Okarin se preocupa por ellas, si no le dice las cosas, claramente la hermana no se entera de nada. El prota le responde que, de igual forma, la bondad no es algo que se exhiba, ni tampoco de lo que se deba presumir, pero las chicas se lo toman en forma de broma. Unos segundos después, y tratando de cambiar de tema, la rubia se estira un poco y, mientras lo hace, les dice que está muy feliz de haber podido llegar a ese lugar. Añade que también es gracias a nuestro prota que ahora pueda dormir tranquila todas las noches, pero en ese momento quiere tratar de hacer que olviden lo último que soltó por la vergüenza. Por su parte, Okarin se preocupa un poco por esas palabras, pero antes de poder decir algo, Nanako le agradece por haberlas tratado con un verdadero respeto. Ambas están muy agradecidas por todo. En ese instante, Okarin vuelve a hablar y, ahora más pensativo, les dice que, como es la persona a cargo de las dos, solo está haciendo lo que es natural, algo que las hace reír a las chicas. El prota les pregunta sobre lo que les pasa, pero Akari le dice que no es nada, solo que cada día que pasa se siente más feliz y que solo pensaba en eso. El prota entendió el mensaje y, después de suspirar aliviado, les dice que, en cualquier caso, al día siguiente irá a la empresa de mudanzas, les pide que se aseguren de tener todo su equipaje preparado. Además, les añade que los muebles grandes los comprarán una vez que la mudanza se haya completado. Akari, que estaba muy feliz, le decía que por eso había estado posponiendo la compra de muebles, pues sabía que primero debía ser el traslado, algo que Nanako miró con buenos ojos por la organización del prota. En ese instante, mientras las chicas estaban felices, el prota les decía que se retiraba un momento, pues iba a realizar una llamada. Después de caminar hasta el balcón, marca un número, pero justo cuando lo hace, tenemos un recuerdo. Uno donde el prota hace una llamada y se presenta como Okarin, quien fuera el profesor de las gemelas en el pasado. En ese momento, el joven le dice a la otra persona que ellas se están quedando en su casa y que le gustaría hablar de la situación de las dos. En ese instante, la otra parte le grita y le dice que haga lo que quiera con ellas y posteriormente le cuelga. El prota pensaba que, a pesar de tener unas hijas tan lindas, esa otra persona las consideraba como una molestia. Justo en ese instante nos muestran que con quien el joven estuvo hablando fue la madre de las chicas. En ese recuerdo, el prota se preguntaba la razón de lo que estaba pasando realmente con ellas. Así que, ahora volviendo al presente y después de darse cuenta de que la madre no contesta el teléfono, el prota decide dejar un mensaje de voz en el cual le informaba que le gustaría hablar sobre sus hijas, además de añadirle que le gustaría que le devolviera la llamada. En ese instante, el joven corta el mensaje y se dice que por nada del mundo abandonará a esas dos bellezas, pues ellas fueron las primeras en salvarlo. Al día siguiente, y después de cargar el vehículo de la mudanza, las chicas se quejan, pues ellas también querían ayudar, solamente nuestro prota se encargó de todo, algo que las molestó un poco. Así que el joven, para calmarlas, les dice que no sean tontas, pues eso es algo que debía resolver él mismo como su propia responsabilidad. Nanako, algo inquieta, le pregunta si la dejaría asumir algo de responsabilidad, pero el prota se niega, diciéndoles que es un trabajo duro y que las chicas de su edad no deben cargar con eso. Mientras le toca la cabeza a Nanako, les añade que ellas no tienen que preocuparse por eso, que lo mejor que pueden hacer es vivir libremente. En ese momento cambian de tema y comentan sobre la cama de lujo que el prota compartía con su esposa. Para ellas era un desperdicio que Okarin se la diera a Misae. Claramente la zorra infiel la había pedido para ella, algo con lo que no estaba muy de acuerdo Nanako. Para ellas eso era un descaro, pero el prota les dice que no importa, que ya no la necesitaba. Pero, claramente para sus pensamientos, esa cama estaba maldita, jajaja. Así que Okarin, con ganas de cambiar de tema, les dice que lo mejor es que se vayan a su nueva casa y Akari le pregunta sobre en dónde está ese lugar. El prota les dice que está cerca, a más o menos unos 20 minutos en carro. En ese momento, el joven las acerca a un vehículo y ellas, al verlo,
le preguntan sobre ese coche y sobre si es suyo, algo que el prota se los confirma muy tranquilamente. Este prota tiene pasta y no lo aparenta, por algo la esposa quería quedarse, zorra. En ese momento, Akari le dice que él tiene 29 años y que además vive en el centro, preguntando si tener un carro viviendo tan cerca de todo no es un desperdicio, pues cree que no lo necesita. Añadiendo que con el tren sería suficiente. Nanako, por su parte, hacía berrinche, para ella el coche sí era necesario. El prota le dice que su esposa era quien quería usarlo para ir de compras, pero Nanako intervenía y, con cara seria, le decía que seguramente la infiel lo usaba para sus citas con su amante, eso la llenaba de rabia. Akari, por su parte, se preguntaba cómo era posible que esa mujer lo usara para irse de compras si ni siquiera le cocinaba al prota, era realmente despreciable. Pero Okarin no le prestó nada de importancia a eso y, rápidamente les pide que se suban al coche. En ese momento, Akari le pide a su hermana que se suba de copiloto y ella irá atrás, algo que Nanako toma con sorpresa. La rubia le dice que no se ponga tan nerviosa, pero Nanako, muy sonrojada, le dice que ir adelante con el prota sería como estar en una cita. Akari le dice que no se ponga nerviosa por algo como eso, pues si es así, como será cuando le toque debutar, se morirá de la vergüenza. En ese momento empiezan a pelear y el prota solo puede mirar y escuchar en silencio, preguntándose por lo que están haciendo, no le da importancia a esa discusión. Pero las chicas no tenían ganas de terminar con su disputa, ambas se pasan la pelota sobre quién debe sentarse al frente con Okarin. Cuando Nanako empujaba a Akari al asiento delantero, el prota la sorprendió, pidiéndoles que se sentaran ambas en la parte de atrás, algo que las dos aceptaron rápidamente. Unos minutos después, el prota les pedía que se abrocharan el cinturón de seguridad, pero Akari le decía, mientras le mostraba sus pechugas, que el cinturón le apretaría un montón. Okarin entiende que le sea incómodo, pero les añade que es mejor prevenir que lamentar. Akari le dice que coquetear con el prota es muy difícil, no me funciona. Le añade a su hermana que está triste, pues el joven no le copia la fórmula y, sus compañeros de clase, en cambio, no dejan de mirarla fijamente siempre. Así que, mientras se ponen los cinturones, Nanako le dice a su hermana que es por eso que siempre se sienten tranquilas, algo que la rubia confirma, pues sus compañeros siempre las miran con ojos lascivos, siempre tan inmaduros. Con el prota es todo lo contrario, siempre está calmado, algo que para ellas es mejor. En ese momento, el joven les dice que no sean tontas, pero Akari empieza de nuevo a molestar a su hermana, haciendo que se le aprieten esas pechugotas, querían que el prota las viera, pero se quedan tristes al saber que Okarin no voltea. ¿El prota es todo un caballero o simplemente está resistiendo, un crack? Unos minutos después, el prota les avisa que han llegado a su nuevo hogar, algo que las pone muy felices, pues es una casa de 2 plantas, un lugar realmente increíble. En ese momento, Nanako le pregunta algo preocupada si ese lugar no le parece muy caro. Okarin, por su parte, le dice que no debe preocuparse por eso, pues ese lugar está cerca de su trabajo y lo alquiló solamente por conveniencia. Akari, después de escucharlo, le dice que también es conveniente para ellas, pues les queda cerca de su escuela, así que es perfecto. Nanako no lo creía, pero la rubia le dice que es verdad, pues su escuela está todavía más cerca que antes, añadiendo que obviamente nuestro prota pensó en ellas también al alquilar esa casa. Se dan cuenta de que el joven es alguien que está pendiente de todos los detalles, así que, algo conmovidas, le agradecen por eso, añadiendo que odian el tren por múltiples razones. Okarin, después de escucharlas, les dice que él es el responsable en el que sus padres confiaron, así que es natural que haga eso por ellas. Aquello las llenó de alegría y, en ese momento, Akari decide correr a la espalda del prota diciéndole que es el mejor, pero no sin antes estrellarle esas pechugas en la espalda al joven. Okarin, al sentir el poder, se sonroja un poco y le dice que no se le tire así, pues ya no es una niña. Algo que ella no quiere dejar de hacer, pues está muy emocionada. Okarin le dice que ese tipo de abrazos debería reservarlos para su futuro novio, pero entonces ella, muy sonrojada, le dice que quiere que nuestro prota sea su novio,
pues son casi como novios en todo lo que hacen a diario. Nanako, que estaba viendo y escuchando, solo se quedó en silencio sin nada que decir. Ojo chiquilla que le roban su galán. Cambiando de escena y de lugar, volviendo a la antigua editorial donde trabajaba nuestro prota, el pendejo netoreador recibía una llamada de alguien desconocido llamado Rusia. Esta persona le decía que ya no escribiría más para esa editorial, algo que el pendejo no entendía, creía que era una broma, pero obviamente está angustiado por eso. La otra persona a la línea le añadía que lo diría claramente, y esto era que, sin Okarin, esa editorial no tenía ningún valor para ella. Esto fue como un balde de agua fría para el pendejo, quien le pregunta si es una mentira lo que está diciendo, claramente ya con pánico. Pero antes de poder seguir hablando, la otra persona cuelga la llamada. En ese instante, la jefe que hizo que el prota se fuera de la editorial por el pendejo, llega a ese lugar donde está el netoreador y le pregunta si le pasa algo o si hay algún problema. Pero el pendejo rápidamente lo niega, diciéndole que no pasa nada, que no puede haber ningún problema, trataba de ocultar el miedo y la angustia. Pero, para sus adentros, se preguntaba cómo terminó pensando eso, solo buscaba la forma de resolver ese problema lo más pronto posible. Así que rápidamente regresa de sus pensamientos y, con un rápido despido, se va del lugar sin decir más. En otro lugar, una chica le dice a otra persona que no va a escribir más si nuestro prota no está. Solo se pregunta, algo preocupada, si Okarin estará bien. Y bueno, una nueva waifu para nuestro prota, sí que las vuelve a todas loquitas. Al día siguiente, en la nueva casa del prota y las chicas, Nanako, al ver a Okarin arreglándose para salir, le pregunta si irá a trabajar como de costumbre. El joven le dice que sí, pero que es una reunión de trabajo con una persona importante, añadiendo que es con Rusia Sensei, quien al parecer quiere escribir para ellos, refiriéndose a su nueva editorial. Akari estaba algo sorprendida, pues no entendía muy bien, pero el prota les dice que no cree que vuelva tarde, así que les pide que se comporten mientras no esté en casa, algo que ellas entienden, pero no dicen más. Ahora nos presentan a una nueva chica. Ella tiene unos hermosos ojos rojos y su cabello de color blanco, parecida a un conejo, con rasgos parecidos a los de una muñeca japonesa. Una autora de novelas ligeras con quien nuestro prota trabajó en su antigua editorial, la famosa Rusia Sensei. Okarin nos cuenta que ella es una famosa escritora, quien se hizo famosa por una novela inspirada en su sensei, quien lógicamente es nuestro prota. Además, la presentó a un concurso donde logró mucha fama, y aunque no ganó, sí tuvo menciones honoríficas, lo que le bastó para que esa obra fuera llevada a una gran editorial. Después de revisiones y publicación de volúmenes, al final logró incluso llegar a ser animada. Okarin añade que Rusia fue una de las autoras que apoyó ampliamente su antigua editorial y que, a pesar de su apariencia, es una gran persona, seguramente gracias a su buena crianza. Pero ahora, volviendo al presente, el prota se pregunta por qué ella vendría de nuevo a ellos en su nuevo trabajo, claramente Okarin ya está reunido con ella en ese lugar. En ese momento, nuestro prota empezaba a explicarle las posibles dificultades que tendrían si ella decide trabajar con ellos. Unas de tantas son que no tendrían suficiente dinero, ni tampoco muchas librerías estarían dispuestas a vender sus libros, además de que, al ser ella una autora famosa, también corre el riesgo de fracasar con el sello donde trabaja nuestro prota. Okarin, algo preocupado, termina diciéndole que no quiere dañar su carrera. Ella, por su parte y después de escucharlo, se ríe un poco y el joven le pregunta si le pasa algo, pero Rusia le dice que no es nada, solo que estaba pensando que nuestro prota era muy diferente a la otra basura, refiriéndose al pendejo netoreador. Okarin, por su parte, no entendía a qué se refería, pero ella le dice que no es nada, además de añadirle que nuestro prota es un editor confiable, pues los otros editores solo aceptarían su propuesta con intereses de por medio. Solo buscan ganancias sin priorizar al autor, eso lo hace mejor persona que los demás, algo que ella dice sonrojada. Okarin le responde que eso es natural,
pues no pueden hacer nada sin los autores, solo son simples empleados de la empresa. Además le añade que lo que más debe priorizarse son los intereses de los autores, y lo siguiente es entretener a los fans de las obras, pues los libros se venden porque hay obras, autores y fans. Así que no deben perder la vista de la esencia, al hacer la venta de los libros su máxima prioridad. Todas estas palabras hicieron sentir muy bien a Rusia, quien le dice mientras toma un té que, a diferencia de nuestro prota, también existen muchos editores tontos que no pueden entender eso, lo cual para ella es muy problemático. El prota se queda en silencio, sumergido en sus pensamientos y analizando la situación, pero ella continúa hablando sin detenerse. Con total determinación, le dice que quiere trabajar con nuestro prota, pues no quiere a nadie más a su lado que no sea Ocarin. El joven, por su parte y después de escucharla con atención, le comenta que publicar en una editorial tan pequeña como la suya, de pronto podría no ser lo mejor para ella. Sin embargo, Rusia le grita de inmediato y le dice que de ninguna manera aceptará eso, simplemente le pregunta, con un tono que empezaba a volverse triste, si es que acaso él la odia. Ocarin, al ver que ella se estaba desanimando, la calma rápidamente y le asegura que eso no es verdad. Le dice que, en realidad, ella le gusta. Al escuchar esto, la chica se sonroja profundamente, pensando en sentimientos románticos, pero el prota se le adelanta a cualquier malentendido. Le aclara que no se trata de un gusto basado en sentimientos personales, ni de gustarle o disgustarle como persona. Se trata de su trabajo y de cómo su próxima obra podría venderse de forma masiva, así que le asegura que sabe, sin ninguna duda, que su próximo proyecto será un éxito. Rusia toma esas palabras con mucho cariño, pues está bien enamorada de Ocarin, aunque este hombre sea más frío que la Patagonia. El prota continúa y le explica que, aunque ella es una autora con un talento demasiado grande, a su editorial todavía le falta mucho poder. Le añade que, hoy en día, los sellos de novelas ligeras asumen una mezcla de medios y, si la novela se vuelve popular, entonces definitivamente se convertirá en un anime. Pero su editorial, al ser tan pequeña, no tiene ese poder de influencia. Así que, aunque su novela se venda bien, no tendrán la capacidad de llevarla a la pantalla, lo que conllevaría a que los fans se decepcionen y se termine dañando la carrera de ella. Rusia comprende entonces la razón de la negativa que el joven tenía hacia ella, se da cuenta de que Ocarin lógicamente está pensando en el bienestar del autor. Aún así, ella insiste en que quiere escribir en ese lugar, pues su mayor deseo es trabajar junto a nuestro prota, solo le pide, casi como un ruego, que se lo permita. En ese momento, Ocarin entiende que ella no retrocederá ni un centímetro, incluso después de todo lo que él le explicó sobre los riesgos. Finalmente, decide aceptarla, le dice que lo entiende y le pide entonces que trabajen juntos. Añade que, de ahora en adelante, deben cuidarse mutuamente, algo que hizo que Rusia se llenara de una felicidad absoluta. Con una gran sonrisa en el rostro, le pide a nuestro prota que también la cuide mucho. Todo esto mientras se estrechan las manos con solemnidad. El joven acepta el trato y le comenta que entonces tendrán más reuniones más adelante para planificarlo todo. Rusia, por su parte, acepta encantada y, justo antes de irse del lugar, le dice que no debe de preocuparse por el dinero, pues pronto recibirá muy buenas noticias, le pide que las espere con ansias. El prota no lograba entender a qué se refería exactamente, pero mientras veía cómo ella se marchaba, pensaba que seguramente esas buenas noticias solo eran palabras amables para hacer que se sintiera de mejor ánimo. Se decía a sí mismo que ella es joven, pero es una buena chica, y simplemente concluyó que debía trabajar fuertemente. Unos segundos después, cuando nuestro prota se disponía a retirarse de ese lugar, es interrumpido rápidamente por el director y amigo de Ocarin, quien llega diciéndole que algo grande ha pasado. El joven se sorprende y le pregunta sobre lo que está ocurriendo para que esté tan alterado. El jefe, algo inquieto por la magnitud de la noticia, le cuenta que han conseguido un gran trabajo publicitario con una corporación sumamente importante, el llamado Grupo Kaida. Estas palabras dejaron totalmente atónito a Ocarin, quien no podía creer que algo así fuera verdad.
El jefe le asegura que es cierto y le empieza a dar más datos importantes sobre ese grupo. Básicamente, se trataba de un grupo empresarial demasiado poderoso. Ocarin pregunta cuál es la verdadera razón por la que ese grupo vino de repente a buscarlos, pero el jefe le confiesa que no lo sabe muy bien, algo que desconcertó todavía más al joven. El jefe decide cambiar de tema y le pregunta al prota sobre qué fue lo que pasó finalmente con Rusia, a lo que Ocarin le comenta que ella ha decidido escribir para ellos. El director se lo toma con mucha alegría, diciéndole que eso es muy bueno y que también deberán trabajar duro, pues no pueden permitir que el talento de esa chica se desperdicie, aunque al prota no parecieron importarle mucho esas palabras halagadoras. En ese momento, al jefe le nace una nueva inquietud y le pregunta al joven si Caida Rusia es el nombre real de la escritora, pero Ocarin lo niega diciéndole que es solo un seudónimo, un nombre ficticio que ella usa para representar la autoría de sus trabajos. El jefe lo comprende, pero se cuestiona si ese mismo nombre de Caida tiene alguna relación con ese gran grupo que vino a ellos ese mismo día. El prota lo niega de nuevo, pues cree que la posibilidad de que Rusia sea heredera o familia de ese grupo es casi imposible. Ocarin cree que eso solo pasa en las novelas y en los mangas. No seas mamón, jajaja. El jefe, al creer lo mismo, le dice que es verdad, pues no hay manera de que esa chica sea pariente de semejante corporación, algo que el joven confirma. Cambiamos de lugar y nos situamos justo a la entrada de la imponente residencia Caida. En ese momento, una persona le gritaba a Rusia y le preguntaba efusivamente el por qué lo había cambiado como editor a cargo, ya que él ya no era la persona asignada. Estaba pidiendo una explicación de forma muy violenta. Ella, al notar su presencia y sus gritos, le pide que la disculpe, pero que debe irse de ese lugar. La otra persona no era otra que el pendejo netoreador, quien le suplicaba de rodillas que no se fuera, pues era vital para él que ella siguiera escribiendo para esa compañía. Rusia no tenía la más mínima intención de hacerle caso, solo pensaba en lo despreciable que era este tipo y se empezaba a llenar de enojo. El pendejo, desesperado, corrió hacia el guardaespaldas de la joven y le pidió por favor que le ayudara, pero el tipo grande se lo negó y le ordenó que se fuera. El pendejo cometió el error fatal de tomar al guardaespaldas por la ropa. De un solo movimiento, lo mandó a volar. El traidor no se esperaba ese golpe, el cual lo hizo estrellarse con muchísima fuerza contra el suelo. En ese instante, Rusia se le acerca y le pregunta al pendejo si él es Kisogava, lo cual él confirma, preguntándole a su vez por la identidad de ella. Pero ella, con mucha rabia contenida, le dice que para un editor a cargo como él, es extremadamente irrespetuoso que se dirija a ella de forma tan informal en su primera reunión, estaba muy molesta. El pendejo no conocía su verdadera identidad y creía que era una simple autora con aires de mocosa, así que decide preguntarle quién es ella realmente. El guardaespaldas decide contestarle de forma contundente, le informa que ella es la joven heredera del grupo Caida Rusia. En ese momento, el pendejo sintió el verdadero terror, no podía creer que ella fuera la joven de esa familia tan poderosa. Solo entonces entendió que el grupo Caida es uno de los 3 conglomerados más grandes de todo el país, un grupo que controla muchos sectores, incluyendo la política y la economía. Entrando en pánico total, el pendejo se preguntaba cómo ella podía ser la hija de esa familia y por qué escribía novelas ligeras si no tenía necesidad de hacerlo, siendo su familia tan poderosa. Simplemente no lo podía creer. Pero, en ese momento, se le prende la chispa al traidor, pasa del miedo al entendimiento y se le ocurre una idea ambiciosa. Con algo de coquetería barata, cree que puede conquistarla. Piensa que, si lo logra, podrá entrar en ese grupo y heredar una fortuna inmensa. Cree haber encontrado el camino fácil a una vida de riqueza, así que rápidamente cambia su actitud, se levanta y empieza a pedir disculpas a Rusia. Se presenta de nuevo como Kisogava, aunque ella ya lo conozca de nombre, y sigue disculpándose mientras empieza a darle cumplidos por ser la heredera y por su gran belleza. No perdía el tiempo y también empezó a adular su trabajo como escritora, todo lo cual hacía que Rusia se sintiera sumamente incómoda.
Este tipo no pensaba dejar de molestarla y siguió acosándola hasta el punto en que ella tuvo que pedirle a su guardaespaldas que se lo quitara de encima. Un segundo después, el pendejo recibió otro golpe que lo mandó a volar de nuevo unos cuantos metros más lejos. El netoreador, después de reaccionar al impacto, se levanta y se mira en un espejo, notándose en muy mal estado. Le pregunta a Rusia por qué le hizo eso, pero ella lo manda a callar de forma tajante. El sujeto le dice que la violencia está mal y que, si intenta golpearlo de nuevo, llamará a la policía. De verdad se veía de la peor forma posible. Rusia le dice que puede llamarlo si quiere, pues no tiene ningún problema con eso. El pendejo no contaba con esa seguridad, pero la joven le aclara que, aunque los llame, la policía no se atrevería a tocarla. Le pregunta desafiante si es que acaso no es capaz de hacerlo. El netoreador, provocado por sus palabras, toma su celular para hacer la llamada, añadiendo que la denunciará por agresión. Pero después de unos segundos de espera y de ver que nadie contesta, se pregunta por qué no reciben su llamada si es una línea de emergencia. En ese momento, el guardaespaldas le dice que es mejor que no subestime la influencia del grupo Qaeda. El pendejo se preguntaba si esa influencia llegaba incluso hasta la policía, y el otro tipo le confirma que el grupo tiene mucho peso en Japón. Además, le recuerda que acaba de enfurecer a la nieta del actual jefe del grupo, el señor Cohen. Le pregunta al pendejo si entiende lo que eso significa, incluso con ese pequeño cerebro de maní que tiene. El traidor trata de salvar la situación, preguntando si realmente hizo algo malo, pero Rusia le dice que se ha ganado su desgracia y su desprecio. Primero, por burlarse de su trabajo, aunque Kisogava intenta negarlo. Ella le pregunta si pensaba que no se daría cuenta de que él había leído su manuscrito del final de una de sus obras, le pregunta directamente si leyó su contenido, lo que dejó en shock total a Kisogava. Rusia le dice que el volumen final de su última obra fue un trabajo que creó junto con Okarin y que ese es su mejor manuscrito, con una narrativa perfectamente elaborada. Pero le recrimina que él nunca le pidió su opinión al respecto. El pendejo empezaba a comprender la gravedad del asunto, pero sin dejarlo hablar, Rusia le dice que hay algo más y que eso es lo más imperdonable de todo. Con un tono más agresivo, le comenta que él lastimó y ahuyentó a alguien sumamente valioso para ella de esa compañía. Aquello desconcertó al pendejo, quien le dice que eso no puede ser posible, pues no sería capaz de lastimar a una heredera tan poderosa como ella, pero en sus pensamientos se preguntaba quién es exactamente esa persona que ella menciona. En ese momento, ella decide revelar la identidad de su protegido y le dice que, por su culpa, despidieron a nuestro prota, y eso es lo que no puede perdonar. El pendejo pregunta incrédulo si se refiere a Okarin, el editor de escritorio. Pero ella le asegura que nuestro prota nunca renunciaría por su cuenta, pues sabe lo increíblemente capaz que es. Le cuenta que le pareció extraño lo sucedido y por eso mandó a investigar la verdad. Añade que el prota la trató no como a una heredera rica o la nieta de un hombre poderoso, sino como a una autora, con mucho respeto, palabras que dice con la cara sonrojada. Está loquita también por el frívolo de Okarin, jajaja. Ella sigue hablando y le dice que quería seguir creando obras junto a nuestro prota, pero debido a la interferencia del pendejo, el joven debió renunciar. El traidor ya estaba hasta meado de la impresión y no podía creerlo. Ella le ordena que desaparezca, llamándolo escoria, y le asegura que no volverá a trabajar con ellos nunca más. Además, reportará el incidente con su abuelo y le pide que duerma con miedo porque se le va a caer el cielo encima. Al pedorro no le queda de otra que arrodillarse y empezar a pedir clemencia y perdón, pero Rusia le dice que no necesita esas disculpas, pues el hecho de que Okarin se fuera por su culpa es algo que no tiene perdón. Con una cara frívola, le pide que recuerde eso. Este tipo, que no se rendía, seguía pidiendo clemencia, pero el guardaespaldas lo saca de ese lugar a rastras. Rusia se queda muy pensativa mirando al horizonte, diciéndose a sí misma que un lugar sin nuestro prota es un lugar que no tiene razón para existir de todos modos. Mientras tanto, en la casa del joven, él volvía junto a sus dos hermosuras.
Primero fueron las gemelas y, ahora Rusia le resuelve otro problema al prota, lo han vengado por todo lo alto. Con esto terminamos el resumen de la primera y segunda parte de este gran manga. Recuerda que si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarnos tu like, esto nos motiva para seguir trayendo más historias como esta, y por último, déjanos tu comentario sobre el manga o si te gustaría una siguiente parte, te estaremos leyendo. Nos vemos en el próximo video.